Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 7. Esta lección promete llevarnos a pensar un poco antes de emitir un juicio, antes de cometer el error de juzgar, condenar, señalar a alguien precipitadamente, haciendo un juicio que a nosotros nos parece correcto. Cada persona mira la vida de acuerdo a su punto de vista. Cada persona tiene su propia realidad de la vida. Esto nos lleva a meditar en las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando nos dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. De tal manera que esta semana vamos a sumergirnos en esta lección cuyo título es castigo retributivo. ¿Qué es lo que significa esto de castigo retributivo? Usted va a descubrirlo durante la lección de toda esta semana. Ahora nosotros pudiéramos recibir algún castigo. Ahora podría ser que nosotros creamos recibir un castigo. Sin embargo, el juicio de Dios es en el futuro. El castigo para los hombres impíos es en el futuro. Por lo tanto, hemos de considerar el castigo de Dios o la corrección de Dios como para prevenir y evitar que los hombres se descarríen y se pierdan. Nosotros necesitamos aprender a simpatizar, no solamente con el personaje de Job, sino con las personas que nos rodean, de tal manera que no hagamos lo que hicieron los 3 amigos de Job, que llegaron a señalarlo, llegaron a corregirlo, a condenarlo y decirle: tú estás mal, por eso te ha venido todo esto. De tal manera que Elifaz, Bildad y Zofar vinieron ante Job para hacer un juicio. Y esta semana nosotros vamos a ver los errores que ellos cometieron y cómo nosotros no debemos de cometerlos y tener prudencia antes de emitir un juicio o hacer una condenación. De tal manera que esta semana vamos a aprender cuáles eran las acusaciones que trajeron estos amigos, cuáles eran estas acusaciones y cómo a ellos mismos les afectó. Además de esto, usted va a comprender de nuestra iniquidad. ¿Qué significa esto? Esto de lo que significa menos de lo que nuestra iniquidad se merece. O sea, el castigo que nos va a dar Dios o que dará Dios es menos de lo que merecemos. Vamos a comprenderlo esta semana. Al estudiar, descubrir, usted va a aprender qué significa la retribución divina, cómo se manifiesta y cómo la retribución es realmente el castigo que Dios dará o dio a los impenitentes. De tal manera que esta semana va a abrir nuestros ojos para tener prudencia antes de emitir un juicio o condenar a alguien por lo que está pasando o por lo que pudo haber pasado. De tal manera que va a disfrutar en esta lección. Si Jehová, dice, hiciera algo nuevo. ¿Qué significa esto? Si Jehová hiciera algo nuevo, ¿a qué se refiere esto? Bueno, veamos entonces qué nos enseña la segunda parte de esta lección con lo que podemos considerar que es realmente para disfrutar el final de esta semana. Si Jehová hiciera algo nuevo, ¿cuál es entonces lo que quedará en la segunda muerte? Por lo tanto, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien.
El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Job, en el capítulo 11, el versículo número 7. Pero antes de estudiar la lección de esta semana o hacer el repaso, te pido que, por favor, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti, Señor. En primer lugar, pidiendo la purificación de nuestras almas, rogándote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo venga a limpiarnos por la fe y que por su sangre preciosa seamos aceptos en el amado Jesucristo y nos bendigas con la presencia de tu Santo Espíritu para que Él sea nuestro guía, nuestro maestro en el estudio o repaso de esta lección. Acompáñanos, oh Dios, te lo agradecemos, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, a quien sea la honra, la gloria para siempre. Amén. Pues bien, Job capítulo 11, versículo número 7. El testimonio bíblico dice así: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¡Qué tremendas preguntas! Estas palabras son las palabras de Sofar Naamatita, quien le dijo estas palabras a Job. Leerlas de manera sencilla, a simple vista, parecieran no decirnos nada. Sin embargo, al leer el versículo 6 nos damos cuenta del profundo significado que estas palabras tienen. Escuche lo que dice: y te declarará los secretos de la sabiduría. Hablando de Dios, Sofar dijo esto, que son de doble valor, y que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. En otras palabras, aquí Sofar le está diciendo a Job: tú mereces ser castigado. El castigo que Dios te ha dado es nada con lo que tú te mereces. Válgame usted a saber, con amigos como esos, ¿quién quiere uno enemigos? Realmente Job estaba sufriendo y este amigo llegó a señalar a Job, llegó a reprender a Job, llegó no solamente a reprender, sino a condenarlo y a decirle: estás mal, Job, estás descarriado y lo que te ha pasado no es nada comparado con lo que te mereces. Esta semana estamos estudiando el castigo retributivo. Un castigo es una acción correctiva. Oiga bien, un castigo es una acción que se hace para corregir. Ahora, el castigo retributivo de Dios no es aquí y ahora. El castigo retributivo de Dios es en el futuro. Es muy importante entender esto. Así es que del castigo retributivo, el castigo retributivo de Dios, ahora Dios reprende y también disciplina a sus hijos para corregirlos, para prevenirlos y para evitarles el mal. Ahora, sin embargo, el castigo es como un daño que se le inflige a alguien que tal vez ha cometido algo malo. Tal vez ustedes recuerdan la ley del talión, que decía ojo por ojo, diente por diente. En otras palabras, el castigo retributivo aquí es más o menos equivalente al mal o al daño que el individuo ha realizado o ha hecho. Nosotros tenemos que meternos en el personaje de Job y en el personaje de los amigos, como por ejemplo Elifaz. Elifaz, el amigo de Job, su nombre significa Dios es oro o Dios es su fuerza. En el caso del amigo Bildad, significa el que es de discordia o el que causa conflicto o contienda. Este es el caso de Bildad. Y en el caso de Sofar, su nombre significa que es un pájaro madrugador o un pájaro cantor. Y de esto estoy hablando para que usted se meta en los zapatos de cada uno de estos personajes y pueda usted entender la historia. De tal manera que nos damos cuenta en el trayecto de la lección que estos juicios que hicieron estos amigos eran juicios equivocados. Era realmente un juicio que ellos estaban haciendo.
Pero el juicio final no es todavía. Aunque hoy los hombres fallan y muchas veces al fallar Dios se retira como un caballero, entonces el enemigo viene y se ensaña en los seres humanos tratando hasta de destruirlo, porque él cree que le pertenecen. Así es que tenemos que tener cuidado de no juzgar, tenemos que tener cuidado de no señalar, de no condenar. ¿Por qué? Porque el que haga juicio sin misericordia, se le va a hacer un juicio también sin misericordia. Necesitamos aprender a ser santos, a ser justos, a ser buenos, a ser misericordiosos y a hacer lo que Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. El problema del sufrimiento sigue causando temor en nuestra sociedad. Vemos personas que sufren tragedias, vemos personas que sufren consecuencias terribles. Por otro lado, vemos personas que son malas y que no les pasa nada ni reciben ningún castigo. Parecieran quedar impunes. En este libro, en el libro de Job, se aclaran todas esas dudas. Hace un tiempo, alguien escribió un libro, el cual tituló ¿Por qué cosas malas ocurren a las personas buenas? Este libro tenía como la intención de aclarar el problema del sufrimiento humano, sobre todo el sufrimiento de los buenos. Ahora, aquí parecía haberse encontrado, o se podría haber encontrado, una respuesta veraz. Sin embargo, no se encontró ninguna respuesta satisfactoria. Muchos otros personajes han escrito escrito de su lucha para llegar a entender algo del sufrimiento humano, pero no parecen haber encontrado respuestas correctas. De tal manera que aquí vemos el asunto en el tema del libro de Job, el sufrimiento, el dolor, la diferencia entre los libros seculares y este libro que estamos leyendo, que es la Biblia, que es el libro de la Biblia, es la palabra de Dios, y el personaje de Job fue un personaje real que posiblemente vivió mucho antes del Éxodo y mucho antes de que Moisés escribiera esta historia. Ahora dice, Job no está basado en las personas humanas. Del sufrimiento presenta la perspectiva de Dios sobre este problema. Vemos los discursos de estos tres hombres, los amigos de Job. Vemos que ellos llegaron cuando Job estaba en su miseria, en un momento de tristeza y de sufrimiento. ¿Qué podemos aprender de la mala conducta, del juicio de estos hombres? Podemos aprender mucho. Entonces, podemos aprender de sus errores y también mientras ellos trataban de resolver el problema del dolor. ¿Y qué digo de resolver? Trataban de comprender. Y eso es lo que nos ocupa a nosotros también. Tratar de comprender todas estas cosas. Por lo tanto, estudiemos la lección del día domingo y veamos qué nos enseña en este día de lección con el tema que es más acusaciones. ¿Por qué más acusaciones? Veamos qué nos enseña la lección.